tardes, bienvenidos un día más al Magazine del Verano, hoy jueves 18 de agosto, aquí en Biosfera Televisión, una jornada en la que siempre llega cargada, como siempre, de actualidad y de muchas noticias. Vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, que es lo que toca, como siempre, al principio del programa con nuestro compañero periodista José Ramón Sánchez. Muy buenas tardes, José Muy buenas. Ramón. Bueno, como siempre digo, una jornada cargada. Ya les anuncio a ustedes que tendremos con nosotros una videollamada donde podremos conocer los detalles de esa última agresión homófoba que hemos conocido en la ciudad de Arrecife. Tenía lugar el pasado fin de semana, lo anunciaba, la denunciaba esta agresión concretamente desde la asociación Lánzate. Vamos a hablar con la portavoz en este caso, que nos podrá comunicar y dar detalles, insisto, de esta última agresión. También podremos hablar en este caso con un tema que dejamos un poco en el aire en la jornada de ayer, que eran los problemas del agua en la isla de La Graciosa, porque tendremos con nosotros también a través de videollamadas, si todo va bien según la agenda, con Alicia Páez, concejala delegada en la isla. Pero antes, también otro tema que quedaba en el aire en la jornada de ayer es: ¿habrá o no habrá concierto de Luis Fonsi? Y dirán todos ustedes, pero si ya estaba, digamos, cerrado, ¿no? Bueno, pues parece que todavía quedan algunos flecos por ahí, ¿no, José Ramón? Bueno, falta firmar el contrato, pero por lo que es menos, muy importante. Sí, pero bueno, pero los fundamentos previos necesarios para que esto tenga lugar ya están consolidados. Anoche, a ultimísima hora, se daba cuenta a nivel oficial del acuerdo municipal por el que se adjudica la gestión de toda la producción a una empresa, la empresa que estaba seleccionada, de Fuerteventura, y en principio no tiene por qué haber más contratiempos, esperemos, porque también es cierto que esta entidad es la misma que supuestamente iba a asumir el concierto de los ilegales de esta noche, que ya sabemos que no se va a hacer. Eso sí que está claro, que No, los eso, ilegales eso esta es noche rotundo y meridiano. Sí que seguirá el los ilegales, concierto. vamos a ver, para empezar, porque no están ni siquiera en Lanzarote sus componentes, con lo cual difícilmente pueden actuar en Recife si ni siquiera están en la isla. Exacto, sí que habrá concierto, pero que no Festival de participarán rock, sí, los ilegales. Aunque, salvo que haya habido una corrección en las últimas horas, esta mañana por lo menos hasta mediada de la mañana, en el cartel oficial, perdón, en el programa oficial del ayuntamiento que figura en la web del consistorio, todavía estaban como cabeza de cartel, pero bueno, no están seguros. Sí, así es. Bueno, Luis Fonsi pues está negociando. Exacto. El acuerdo está por casi 168.000 euros, así redondeando, con impuestos, y ahí se incluye el caché del artista, de los acompañantes, de todo el séquito o el grupo de personas que viajan a Lanzarote o viajarán a Lanzarote. Si encuentran billetes para todos ellos, entiendo que sí, y más los derechos de la Sociedad General de Autores y la producción en sí de todo el espectáculo. Bueno, lo que está claro... es verdad que en las bases el ayuntamiento se garantiza que si no sale no se paga, y también la posibilidad de hacer el espectáculo en otra fecha, pero bueno, si es que hacer el concierto de San Ginés fuera de plazo, hombre, si hay causas de fuerza mayor, pues se entiende, pero yo entiendo que en este caso no es una causa de fuerza mayor si no se hace. Exacto, por eso justo eso iba a comentar, que lo que está claro es que ha traído muchísima cola el concierto de Luis Fonsi por una cosa o por otra, porque al principio recuerden ustedes que era por el lugar de celebración, Costa se opuso, el ayuntamiento... Desde luego, bendecido no ha salido esta iniciativa, ¿no? Exacto, lo que está claro es que desde el ayuntamiento sí que es cierto, siempre ha habido voluntad de que se celebre este concierto, de hecho... se sigue trabajando, ayer fue un trabajo ímprobo, me consta, para agilizar todos los trámites y buscar fórmulas para que salga sí o sí. Exacto, al final todos conocemos, bueno, en el caso de Costas, pues no se contó con que podrían intervenir en esos últimos momentos, intervino, se opuso, buscaron otro lugar, como es el recinto, mal llamado recinto ferial de Arrecife, y ahora pues resulta que, oye, que es con temas de contrato, de última hora, imprevistos, en cualquier caso, que se siguen buscando solución, que nos consta que se está trabajando en el ayuntamiento. Una vez que se firme el contrato definitivo, que el plazo se da desde hoy 18 hasta el mismo día 25, no sea que de repente incluso ya esté rubricado y ya podamos incluso confirmarlo, pero bueno, si no sale hoy, saldrá. Saldrá muy probablemente, y de todos modos ya saben por ustedes, las ganas que le están poniendo en el ayuntamiento, te digo que es que si no sale, rodan cabeza. Se está trabajando muchísimo desde el Ayuntamiento de Arrecife, lo sabemos y nos consta, para que esto salga adelante, para que el concierto de Luis Fonsi salga adelante, y además ya saben todos ustedes
que no solo tienen el medio de la tele, que también tienen los digitales, Canarias 7, Biosfera Digital, que en cualquier caso estaremos actualizando constantemente la información y ahí pues probablemente podrán informar. El contrato oficialmente al menos. Oficialmente hablando no está firmado el contrato, pero muy probablemente salga para adelante y estarán los digitales para también informarles. Aunque también te puedo decir, Paola, y puedo trasladar a la audiencia que sí hay acuerdo, y esto es la base fundamental de la productora con el artista, porque si no, eso sí. Sí, eso sí. Está la fecha reservada y está todo en ese sentido totalmente definido. Bueno, pues estaremos al tanto y, insisto, los digitales estarán actualizando de forma constante para darles la última hora también en este aspecto. De todos modos, no solo está Luis Fonsi, que hay muchísimas más cosas, además que están teniendo muchísima aceptación los actos de Arrecife, como otras tantas fiestas. Hoy a las 8 de la tarde, recuerden ustedes, el grupo Teguey en el charco de San Ginés. Que en el cartel hay un cartel anunciador del ayuntamiento que no parranda. Ojo. Está mal puesto, efectivamente. Es agrupación de música popular Teguey. Hoy a las 8 de la noche, ahí lo están viendo ustedes, en el charco de San Ginés. Que para ir de parranda su música vale, es cierto, pero que no es parranda. Pero que el nombre correcto es Agrupación de Música Popular Teguey. Bueno, hoy a las 8 de la noche, todo el mundo a disfrutar en el charco de San Ginés, además en ese espacio que tanto pega a este tipo de actuaciones. Así que bueno, están teniendo muchísima aceptación y todos los actos. Y también hoy, de 5 a 8 de la tarde, jornada inclusiva. Ya saben ustedes y conocen, bueno, la feria habitual, pues Arrecife ha querido dedicar un día, concretamente hoy, de 5 a 8 de la tarde, para pues los niños con, pues, por ejemplo, con autismo o con cualquier otro tipo de diversidad funcional, varias, para que puedan acudir. Se bajará un poquito la música, se atendrá la iluminación. Y es de 5 a 8, porque hubo confusión, se dijo que iba a ser de 6 a 8, de 5 a 8. De 5 a 8. Bien puntualizado. Cuanto más tiempo, mejor, todo hay que decirlo, de 5 a 8. Y aprovecho para decirlo, ya que estamos hablando de feria inclusiva y de inclusión, que ya lo ha hecho, por ejemplo, San Bartolomé, que ha tenido muchísima aceptación. Hoy, en nuestra segunda parte del programa, hablamos con dos mamis, con Mónica y con Lucía, una de ellas con dos niños, uno con Asperger y otro con autismo, y Lucía también con un nene con autismo de diferentes edades, para dar un poco visibilidad a la inclusión. Ahí están viendo ustedes en pantalla, para poner un poquito de contexto, la página, la primera, Lanzarote TEA, es una página que se han hecho pues muchas de las familias que tienen nenes con TEA, para dar un poco visibilidad y concienciar sobre lo que es el trastorno del espectro autista, luego lo comentaremos con ellas. Ahí estamos viendo otra que es de una de las mamis, de Lucía, que es mamá de Ian, que bueno, tienen una página también para un poco lo mismo, visibilizar lo que es el autismo y demás. Y tenemos una tercera página que es de la otra mami que viene, que es Mónica, que también tiene, insisto, dos niños, uno de 16 años y otro de 6, con autismo y con Asperger. Luego hablaremos de todo eso con ella, seguiremos luchando y batallando por la plena inclusión, que esperamos que llegue algún día. Bueno, ahora sí, cambiamos radicalmente de tema, ya se los anunciaba a todos ustedes al principio, y estamos hablando de una agresión que denunciaba la asociación Lánzate LGTBI+. Esta misma mañana nos llegaba el comunicado. Eso sí, vamos a respetar a la víctima, en este caso de la agresión, pero sí que podremos hablar con Emma Colau, que es responsable del Departamento Jurídico y experta en delitos de odio, que creo que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, Emma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, Emma, agradecerte que estés al otro lado y que puedas explicarnos un poquito más, como siempre, también darle visibilidad a este tipo de cosas. Un poco ponernos en contexto, ¿cuándo sucede esto y en qué punto se encuentra actualmente la situación, Emma? Esto ocurre en la madrugada del domingo, día 14 de este mes, el fin de semana pasado, en torno a las 6 de la mañana, cuando en este caso el usuario que hemos atendido trata de defender a una amiga que estaba siendo abordada por dos chicos que parece ser que no eran de su comodidad, ¿no? Y resulta que tras intentar abordar la situación de alguna manera, estos se percatan de alguna manera de su orientación sexual y comienzan a insultarle por su orientación sexual y empiezan a agredirle físicamente, incluso dándole lesiones en el tabique nasal, ¿no? Como obra en el parte de lesiones. Posteriormente a ello se produce una llamada a las autoridades policiales que no acuden al lugar de los hechos. Este se tiene que trasladar para realizar el parte de lesiones y permanece 45 minutos esperando en la sala de espera ensangrentado y tiene que higienizarse en el baño de la sala de espera él mismo hasta que la atiendan. Es una persona que tiene además padecencias de Crohn, que afecta emocionalmente a su sistema
Y por otra parte nos encontramos que durante todo este proceso no ha habido ningún tipo de actuación que realmente vaya a cuidar del estado emocional de esta persona, ¿no? Es decir, el tratamiento de este delito ha sido totalmente un fracaso. Desde el momento en que es un fracaso social, que hayan dos personas que entiendan que por una orientación sexual pueden agredir a alguien, hasta desde las competencias de las autoridades públicas para proteger y salvaguardar los derechos de esta persona. Importante, muy buena, José Ramón Sánchez. Muy buena. Lo primero, saber cuál es el estado de la persona agredida y luego qué acciones han emprendido contra estos dos energúmenos que propiciaron el ataque. Él se encuentra ahora mismo, pues bueno, dentro de lo que puede caber se encuentra bastante fuerte. Es una persona que ha demostrado además una predisposición o corresponsabilidad social encomiable, porque entendamos una cosa, la mayoría de las víctimas de delitos de odio no denuncian porque presumen que no va a llegar a nada, porque la mayoría de las veces las autoridades policiales o el sistema judicial, que muchas veces los policías hacen bien su trabajo y el sistema jurídico, o sea, el sistema judicial no obra bien su trabajo en la interpretación del delito, ¿no? Porque a día de hoy no existe ningún tipo de articulación para cubrir el delito de odio. Está dentro de lo que cabe bien, fuerte, bastante corresponsable y es una persona que además nos está enseñando lo que es la resiliencia en este caso. En cuanto a las acciones que se han emprendido contra estos dos individuos, pues bueno, se practicó una diligencia policial, es decir, se denunció los hechos y ahora obran el expediente policial para el reconocimiento de la autoría del delito y se ha mandado a Fiscalía para que ésta inicie las diligencias de investigación que considere oportuna. Al menos está plenamente identificado. Consta, por lo menos. Por ahora consta, sí, tenemos datos identificativos de las dos personas que han agredido. De todas formas, comentar una cosa. Podrían haber sido otros dos tranquilamente. Es decir, esto es un fracaso social. La agresión no es una cuestión casuística, no es una casuística aislada. Es una cuestión que hay un ruido de fondo de violencia contra el colectivo LGTBI de manera histórica que la población ha dejado de lado y que las autoridades públicas no han insertado en sus discursos políticos ni en sus planes estratégicos a futuro. Parece ser que la comunidad LGTBI es muy buena para pagar sus impuestos, es muy buena para poder intervenir a través de actividades empresariales, es muy buena para enriquecer la comunidad autónoma, muy buena para muchas cosas, muy buena incluso turísticamente porque nos encanta que venga el colectivo LGTBI a dejar el dinero, pero no nos gusta tanto. Bueno, se exige protección de derechos. Y esto las autoridades públicas tienen que empezar a cometerlo porque realmente son tan corresponsables como los propios autores. Claro, es que justamente ahí va, ¿no, Emma? Que por mucho que evidentemente, bueno, sí, es un gran paso, ¿no? Que se haya identificado a los agresores. No sé cómo son ustedes de optimistas de cara a que caiga todo el peso de la ley sobre estas dos personas. No sé lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, porque ustedes en ese mismo comunicado dicen, pues bueno, que muchas veces digamos, se les caracteriza o se les pone el nombre de casos aislados o delitos aislados, sí, cuando en realidad pues no lo son, ¿no? No sé cómo son ustedes optimistas de cara a que realmente caiga todo el peso de la ley sobre estas dos personas. Mire, yo le daré una interpretación. En mi opinión, nuestro sistema jurídico es demasiado punitivista. Esto es un fracaso, porque ser punitivo con un sistema que es LGTBI-fóbico, es decir, no es que estos dos individuos sean LGTBI-fóbicos, que lo son, es que el sistema social, político, jurídico, institucional es LGTBI-fóbico, en el sentido en que por muchas leyes que se aprueben habremos visto que la ley trans se ha aprobado pero no tiene ni siquiera financiación, ¿no? Y no tenemos ninguna regulación en materia de protección a las víctimas de delitos de odio. El sistema judicial es un poco incierto. Podemos encontrarnos con una desjudicatura que de alguna manera vea la luz en el sentido de la interpretación jurídica y esperamos que sea así, y tenemos la seguridad, por lo menos, de que se encuentra en manos de la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio, que por lo menos es una fiscalía que se encuentra preparada en esta materia. No obstante, de verdad que creo que lo que hay que hacer es pedagogía social con la gente. Y esto es invirtiendo en la gente. Si se hubiese invertido los 168.000 de Luis Fonsi en este tipo de cosas, probablemente tuviéramos otros resultados en la red. Pregunto yo si se sabe si son menores o no. Y además yo es que tengo bien presente, por ejemplo, el triste episodio de Samuel el año pasado en Galicia. Hubo dos menores implicados que yo recuerde y por la acusación fueron condenados a 3 años y medio de internamiento.
Sí, en este caso son mayores de edad, Son estamos mayores de hablando edad. de entre 20 y 25 años, ¿no? Pero ya el raso de edad te da una temperatura social de cómo está influyendo el nivel de agresividad, ¿no? Es decir, tenemos unos picos de violencia que se están generando por una falta de educación, de sensibilización, y esto no va con 4 charlitas. Vamos a ver, nosotros podemos hacer hasta donde podemos. Esto va desde una inversión real en el sistema educativo, ¿no? Cuando empezamos a ver propuestas políticas como el PIN parental, lo que nos enseña es que está fracasando nuestro sistema político, porque si hay personas que están sufriendo en sus carnes, porque esto no es la agresión solo de este chico, que realmente digo que es de ponerlo en valor, ¿no? Que haya podido denunciar, sino esto ocurre todos los días en centros educativos, en los hogares, en los servicios públicos, cuando entra en una discoteca y no se le permite entrar al acceso por cómo va vestido ese chico, porque consideran que va demasiado feminizado para lo que es la norma social. Todo ese tipo de cosas son delitos de odio. El otro día, y ustedes habrán tratado esta noticia como medio de comunicación, en este caso la viruela del mono, ha sido tratada internacionalmente como una cuestión que afecta solo a la comunidad LGTBI. Hay un estigma muy notable, es verdad. Efectivamente. Y eso lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que se le presume de cierta institucionalidad, aunque después cuando hablan se demuestra lo contrario. Esto no es más que lo que ocurrió en su momento con el VIH y el estigma que ocurrió, pero también es un delito de odio, porque se está propagando una campaña de odio y continua violencia contra una comunidad por no ser heterosexual. No es que estemos en desacuerdo con que hayan heterosexuales en el planeta, que parece que esa es nuestra política. No, no, no. Estamos hablando de la libertad de ser quien quiera ser, con condiciones y con recursos para poder desarrollarte libremente. Y eso va dotado con una sensibilización política, pública y económica. Pues Emma, estamos totalmente de acuerdo contigo, esperamos sobre todo, como siempre digo, para eso servimos nosotros, que quien te tenga que estar escuchando, te esté escuchando, quien pueda, digamos, dar herramientas para todo esto que todavía hace falta, como bien dices, el punto de vista, bueno, desde muchísimos puntos de vista que has mencionado, con lo cual, sin duda, queda muchísimo por aprender, por concienciarnos y ojalá algún día pues no tengamos que estar hablando de esto porque significará pues que ya no hay estas diferencias, no tan desagradables. Y en este caso, pues desearle lo mejor, por supuesto, que caiga todo el peso de la ley sobre los agresores, desearle lo mejor a la víctima y bueno, sin duda se respeta el anonimato, como ya te comentaba antes fuera de cámaras, ¿no? Sí, yo simplemente, nada, agradecer a todas aquellas personas que tienen el valor de denunciar y romper con el estigma de la disuasión que nos han implantado en Vena y el estigma de la culpa que también nos han implantado en Vena muchas veces por la Iglesia. Y por otra parte, pues agradecer el espacio que se nos ha dotado para poder intentar llegar a la gente. Siempre digo lo mismo, para eso estamos. Muchísimas gracias, Emma, y mucha suerte y que sobre todo y por supuesto que se mejore en este caso. Muchísimas gracias. Gracias, Emma. Bueno, pues lo dicho, noticias muy desagradables que ojalá dejemos de dar algún día. Que, en fin, parece mentira Pues sí. que seamos todavía... Parece que vamos años hacia detrás en lugar de hacia adelante, en lugar de evolucionar, ¿no? En cuestiones como esta. Bueno, cambiamos de tema. Me han llamado muchísimo la atención y por eso también he querido publicarlas aquí en este espacio de actualidad y de información. La última jornada que ha tenido lugar a través de la otra asociación, Lanzarote Limpia, que hace una labor encomiable, siempre lo hemos dicho, en las playas de la isla. En este caso ha sido en Órsola. Ahí estamos viendo unas imágenes. Esto es, bueno, pues la jornada final, ¿no? Por así decirlo, donde ya, ahí lo estamos viendo todos ellos celebrando la gran cantidad de residuos que habían recogido. Y bueno, algunos vídeos, este es uno de ellos, pero hay uno que llama especialmente la atención, a mí personalmente, e imagino que a todos ustedes también. Vamos a verlo ahora. Este no, es el de, a ver si podemos verlo. Sí, exactamente. Están los compañeros diciéndome, ahí está, miren. Es el de una tortuga y le están pues tratando de quitar un nudo pues no sé ni qué es eso, la verdad. Son redes que se quedan atadas. Efectivamente. Y los animales mueren por eso. Exactamente, entonces esta tortuga ha podido sobrevivir gracias a que Lanzarote Limpia pues se tropezó con ella y estaba en ese lugar en ese momento y ha podido hacer lo que estamos viendo en pantalla, pero que vamos, que no suele ser la suerte de los pobres animales que viven en el mar.
Así que bueno, pues una vez más quería publicar estas imágenes porque me parecieron bastante llamativas, a nivel sobre todo también de hacer una reflexión nosotros mismos de lo que seguimos haciendo cuando vamos a las playas, muchos de nosotros, pero sobre todo, pues por supuesto felicitar una vez más la labor tan encomiable que hace esta asociación. Y cambiamos de tema, como les decía al principio, para terminar ya la jornada de actualidad, y nos vamos hasta la isla de La Graciosa, porque queremos saber qué está pasando con el agua en la octava isla. Creo que ellos también quieren saberlo. Y ellos evidentemente, los vecinos de La Graciosa, mucho me temo que tampoco tienen la respuesta, pero al menos vamos a saber cómo se encuentra la situación actualmente, y lo hacemos trasladándonos a la propia octava isla con Alicia Páez, concejala delegada en La Graciosa. Muy buenas tardes, Alicia. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Alicia, creo que nos estabas escuchando un poco. Lo primero, saber cómo está la situación actualmente, si siguen sufriendo esos cortes de agua. Realmente no son cortes, realmente es que el suministro está llegando y llega a zonas concretas, zonas del pueblo, e incluso del pueblo de Pedro Barba, con bastante fuerza. Incluso hay casas donde no entra agua. Esto es debido a todas las deficiencias que hay en la tubería de abasto que nos surte desde Lanzarote a La Graciosa, pues que es muy antigua, que tiene poco calibre, que cada 3x4 está rota. Es debido a la no inversión en la isla de La Graciosa. Tenemos una red hidráulica bastante antigua, tenemos una potencia para unas bombas que tienen que bombear desde el casco urbano hacia los depósitos que tenemos situados en las aguadas y viceversa, y no tienen la potencia necesaria. ¿Y esto qué? Esto lo sufrimos los gracioseros que vivimos aquí los 365 días, pero también es cierto que se acrecenta más en la época estival. En la época estival se acrecenta más porque triplicamos la población. Y entonces el suministro no llega como debería, y como digo, cada 3x4 hay avería en la tubería de abasto, que está bastante obsoleta y que pues se encuentra en un solar de Canal Gestión y no se ha instalado la tubería nueva. ¿Y qué soluciones se pueden aportar, doña Alicia? Porque claro, esto es un mal que se padece este año, pero que no es nuevo, ya se dio el pasado ejercicio, a pesar de que la afluencia de turistas fue menor, en el 20 menos porque estaba la pandemia, pero vamos, el 19 también fue un periodo donde los cortes de suministro de agua fueron bastante frecuentes. ¿Y qué les dicen? En estos momentos no hay cortes, tengo que decirlo, estoy bastante bien informada, pero sí es cierto que el suministro llega con precariedad y no llega el suficiente para las 3.000 personas que podemos tener aquí en La Graciosa, más los que nos vienen a visitar a diario. La solución, inversión. ¿Qué pasa? En la isla de La Graciosa nos han nombrado isla, pero los gracioseros no hemos visto las ventajas de nombrarnos octava isla, porque hay que invertir, hay que tener los servicios necesarios para recibir a toda esa gente y para el propio ciudadano de la isla de La Graciosa. El agua es un bien de primera necesidad y una isla no puede no tener suministro de agua. Primero, el 12 de noviembre se mantuvo un consejo de la Reserva de la Biosfera donde hablaron de las inversiones, de la infraestructura e inversiones del 2022, y La Graciosa no estaba. Ahí pues yo hablé y pude manifestar pues, el descontento de que no inviertan en una isla porque que lo necesitan. Y luego pues me dirigí también al Consejo Insular de Agua pidiendo en nombre de todos los gracioseros y en el mío propio el que se cambiara y se pusiera la tubería de abasto nueva y que se revisara toda la red hidráulica. Hasta la fecha no hemos tenido contestación y hasta la fecha el Cabildo no ha invertido ni un solo euro en la isla de La Graciosa para mejorar estas deficiencias. Pues esperemos que esa situación cambie, Alicia. Quizás a nivel de tuberías y de abasto en general, igual no es el Cabildo, sino el consorcio del agua donde está el Cabildo y los ayuntamientos, incluido por tanto TEICE. Y claro que a veces... Sí, exactamente. Yo a veces tengo dudas de saber para qué se reúnen cuando hacen juntas y... Pero yo he ido a una reunión de la Reserva de Biosfera, he exigido, he pedido, incluso por escrito, y a La Graciosa no hay inversión cero. Yo soy representante del Ayuntamiento de Tigrice en el Consejo de la Reserva de la Biosfera.
Y ahí se dieron todas las inversiones. Y exigí inversiones para la isla de La Graciosa. Y por escrito también las exigí. Y esto nos venimos quejando, venimos exigiendo. No es nuevo. El problema es que este problema que tiene La Graciosa no es nuevo. Es de años. Y que te vuelvo y repito que nosotros los que vivimos aquí lo sufrimos los 365 días porque hay averías en el río, en esa tubería de abasto, con mucha frecuencia. Pero que se acrecenta el problema pues cuando triplicamos la población, por supuesto. Y lo que sí, como responsable de la isla de La Graciosa, pido al Consorcio Insular de Agua que La Graciosa necesita inversión. Y que esa tubería está. El problema no es que la tubería no esté, que sería ya un gran alivio para los gracioseros. ¿Vale? Está, se necesitan proyectos, se necesitan permisos, pero está de hace años en un solar de Canaletión. Pues Alicia, esperemos que esa situación cambie, que bueno, que se pongan a trabajar en ello por el bien, al final, como bien decías, de todos los vecinos y vecinas de La Graciosa y por todos aquellos que van a pasar pues, una temporada a la isla. Yo quiero aprovechar, Alicia, ya que te tenemos con nosotros, cómo está la isla de La Graciosa, porque hablamos mucho de turismo y demás. ¿Está llena o esperaban más gente en esta temporada de agosto? No, la isla de La Graciosa está al 100%, la isla de La Graciosa, si tuviera 1000 camas, las tendría llenas también. No solo ya que están todas las viviendas vacacionales al 100% desde julio, sino que además, a diario entran miles de personas, entre excursiones y aquellas visitantes que están alojándose en la isla de Lanzarote y vienen a pasar el día para conocer la isla. Por lo cual La Graciosa está recibiendo bastantes, miles y miles de turistas. La Graciosa, a colisión de las imágenes que veíamos antes de las playas, de los residuos, Alicia, La Graciosa se caracteriza evidentemente por todas sus playas, por sus magníficas playas, entre otras tantas cosas. Yo no sé si estamos viendo también, porque antes veía, imagino que no las has visto, unas imágenes en las playas. Lanzarote Limpia se ha dedicado a recoger los residuos de muchas playas de Lanzarote y la verdad que es lamentable lo que hacemos muchos ciudadanos. No sé si en La Graciosa están teniendo estos problemas o hay calidad también en cuanto a quienes acudimos a las playas de la isla. Vamos a ver, normalmente vemos muchas, hay personas que respetan y personas que no respetan. Pero en las playas de La Graciosa, hace muchos años se quitaron las papeleras de las que están fuera del casco urbano. Entonces, normalmente la gente se trae su basura. También es cierto que Parques Nacionales, a través de una empresa, tiene a 4 trabajadores que limpian a diario toda la parte que es de Parques Nacionales, y entre ellas pues están las playas de fuera del casco urbano. Pero sí es cierto que nosotros lo que hemos tenido que intensificar, tener más personal y en las playas incluso en el casco urbano pues ha aumentado también pues el tema de la sociedad y de todo. Entonces tenemos que aumentar también inclusive pues el tema de la basura, el transporte a Sonsama casi a diario, porque ha aumentado. Es cierto que por la mañana, que siempre subo a la mañana por la playa del pueblo, siempre tengo que recoger algún residuo, aún teniendo, y que como digo, aumentamos el número de papeleras en toda la avenida y en la zona de la playa del casco urbano, pero aún así siempre hay gente pues incívica y que no respeta la playa. Claro. Bueno, es difícil con tantísima gente no encontrarse con algo, pero que bueno, que sigamos disfrutando, ya que tenemos esas magníficas playas, pues que sigamos disfrutando de ellas, pero con responsabilidad. Muchas gracias, Alicia, y ojalá se solucione pronto el problema del agua en la isla de La Graciosa. Muchas gracias a ustedes y buen día. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, José Ramón, te despido por hoy al menos. Mañana vuelvo otra vez. Mañana vuelves otra vez, dejamos la actualidad de lado, pasamos a nuestra segunda parte del programa, que ya como les había dicho vamos a seguir hablando de inclusión con 2 madres, en este caso, que tienen niños con autismo y Asperger. Vamos a hablar de muchas cosas con ellas.
concienciar y seguir hablando de la inclusión. Y en la última parte del programa no se vayan, porque de alguna forma regresa al Magazine El Verano nuestro compañero Domingo Rivero, porque realizó un pequeño reportaje y entrevista también acerca de la exposición de Pedro Talló, una exposición que les aseguro. Mañana se estrena. Se estrena mañana hasta Es que noviembre. estaba justo viendo los correos que le acaban de anunciar el Cabildo. Acaban de anunciarlo. Sí, sí, sí. Pues una exposición, estarás de acuerdo conmigo, imagino, solo por el artista que merece mucho la pena ir a ver, y de la que Domingo Rivero nos dará algunas pistas, porque hemos hablado de ello en el reportaje que tendremos al final del programa. Total, que se queden con nosotros hasta el final. Bueno, pues dejamos la actualidad a un lado para seguir hablando en nuestra segunda parte del programa de inclusión, y lo hacemos en este caso con nuestras dos invitadas de hoy. En primer lugar presento Mónica González. Muy buenas tardes, Muy buenas Mónica. tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y Lucía Gómez. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal? Bueno, vamos a explicar por qué están ellas hoy aquí con nosotros para hablar de inclusión. En este caso, Mónica González tiene, bueno, dos niños. Por un lado, Aymar, que está diagnosticado con autismo en este caso y tiene 6 añitos, ¿es así? Sí. Y por otro lado, Aitami, que está diagnosticado con Asperger y tiene 16 años. Sí. Perfecto, Lucía. Pues ahora nos cuentas un poquito la historia de tus dos nenes, ¿no? Pues nada, la historia además, pues ahí también empezamos a luchar con él porque notaba que algo no iba bien. Lo diagnosticaron de TDAH. Y bueno, pues al final te lees las pruebas, ves cómo son las pruebas, nace el hermano y empiezas a notar ya similitudes. Pues nada, pedí por favor que me valoraran al pequeñito y ya las pruebas pues son distintas, ya pues pasan un par de años buenos. Se diagnostica de TEA y ahí es cuando yo empiezo otra vez a dudar sobre el diagnóstico del mayor. Pedí que por favor me cambiaran, pues me volvieran a hacer las pruebas o que me cambiaran de especialista, y ahí por fin, a final del año pasado, ya me lo diagnosticaron de Asperger. Y bueno, pues a finales del año pasado, es sí, decir, con 15 años. con 15 años. Hasta entonces supuestamente tenía TDAH. Claro. Y ahora sí, ahora está diagnosticado de Asperger. Ahí estamos viendo una imagen de tus dos y niños. TDA. Y ¿cómo es esa? Porque como me comentas, a Aymar lo diagnostican desde bastante prontito. ¿Con qué edad exactamente? Pues ¿Tiene 6 empezamos años? yo ya empecé a dudar con casi los 3 añitos, porque pues caminó súper tarde, con 2 años empezó a caminar. Bueno, de hecho caminó antes y dejó totalmente de caminar, le estaban haciendo otro tipo de pruebas por si fuera otra cosa. Y hasta hace 1 añito o algo así, pues el niño no me hablaba nada, no decía mamá, no decía papá, nada. ¿Y cómo es, digo, ya que tienes esa diferencia, ¿no? De a uno me lo diagnostican desde bastante pronto, afortunadamente, y a otro pues tengo que esperar bastantes años. ¿Cómo has notado tú esa diferencia pues a la hora no sé, de que tengan que recibir determinados terapias o, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Que suelen recomendar? ¿Cómo has notado esa diferencia de empezar con uno tan tarde y con otro de ellos tan pronto? La diferencia es muy, muy grande, porque al final, pues con el pequeñito trabajas muy pequeñito, se amolda más, son esponjitas, y el grande pues ya es más, pues ya tiene problemas con la alimentación porque le das con ciertas texturas, y entonces Mucho pues más complicado. desencadena más cosas. Claro, es más complicado porque, y de ahí precisamente, y ahora lo comentaremos, pero imagino que es uno de los puntos que se agradecen muchísimo, que es el hecho de la prevención, ¿no? De desde muy prontito estar al loro y tratar de diagnosticarlo lo antes posible, ¿no? Sí. Yo imagino, Lucía, en tu caso, eres madre de Liam, que tiene también diagnosticado con autismo, en este caso, tiene 3 añitos tan solo. 3 añitos, sí. Por tanto, imagino que este ha sido un punto, digamos, a favor, entre comillas, en el caso de ustedes, el hecho del diagnóstico pronto también, ¿no? Sí, con Liam tuvimos un diagnóstico bastante pronto. Él tenía 1 añito cuando empezamos a ver cositas que no eran normales. Empezamos valorándolo porque creíamos que era sordo
Y de ahí ya empezó todo y entró la palabra autismo en nuestra vida y ahí nos fuimos. Tenía 19 meses cuando fuimos a Tenerife, a Panate, al centro de autismo y ahí le dieron su primer diagnóstico por privado. Y en la Seguridad Social ya recibió su diagnóstico ya con 2 añitos. Estamos viendo algunas imágenes que me invitan también a preguntarte un poco pues lo que comentábamos con Mónica, ¿no? Que yo imagino que en este aspecto pues al final suele decirse siempre, ¿no? Son esponjas porque son pequeñitos. Entonces, ¿cómo llevan ese proceso también bueno, pues de aprendizaje, tal y como estamos viendo en el vídeo ahora mismo? Sí, la verdad que a Lian le gusta mucho, está obsesionado con números y letras, le encanta. Y el hecho de trabajar tan pronto con él, pues son puntos a favor para nosotros. Ellos a esa edad pues lo absorben todo, lo aprenden todo, unas cosas mejor, otras peor, pero sí es verdad que es más fácil trabajar con ellos. Claro, porque y esto les pregunto a las dos, el tema del TEA, del trastorno del espectro autista, es cierto que a ver, al menos lo que aparenta, ¿no? Es conocido, se conoce, hay muchísimos niños que de hecho, lo hemos mencionado cuando hemos tenido otras entrevistas con otras papis y otros mamis, que de hecho cada vez más. Entonces, yo no sé si a priori, precisamente por lo conocido que es, debería de volcarse al final desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, desde el punto de vista de las terapias y demás. En el caso de ustedes, pues como comentabas, te tuviste que ir a Tenerife, no sé, Mónica, en tu caso, cómo fue el proceso. ¿Qué respaldo, hasta qué punto tuvieron respaldo ustedes para el diagnóstico y para el posterior proceso? Yo en mi caso, por ejemplo, que empecé con Aitami, yo no tuve respaldo apenas nada, de hecho tuve que tirar mucho por una psicopedagoga que le dio clases particulares y gracias a ella, pues me hizo el escrito y fue ella quien, mediante la carta, le presentó a la pediatra que por favor lo derivaran a salud mental, a psiquiatría. Y gracias a eso, pues con Aymar, pues al final fue pues un poco, al tener un hermano ya con autismo, pues bueno, con autismo, con TDAH, ya como que fueron más rápidos, más ágiles. Los pediatras ya estaban más al loro, más... Ahí sí, con Aymar sí, pero con Aymar también me costó lo mío. Te costó más. Sí. Y quiero aprovechar, Mónica, que estás también con nosotros porque por un lado el autismo y por otro lado el Asperger, que yo no sé si es tan conocido. ¿Cómo conocido? Si es tan conocido, si se habla tanto o si hay tantos recursos destinados, o para poner un poquito en contexto a los espectadores de lo que es el Asperger. El Asperger al final es autismo también. Es lo mismo. Sí, es una ramita. Sí, que yo aprendo mucho con ustedes. Ya ahora mismo ya no se cataloga como Asperger, sino como TEA en el diagnóstico, pero bueno, a él sí que le pusieron en el diagnóstico Asperger y TDA, por eso ya... Pero vamos, que es autismo. Es autismo. Bueno, tú más que nadie lo sabrás porque además puedes... Sí. Los tienes a los dos, ¿no? Al Sin final. embargo, son totalmente distintos. Son totalmente distintos. ¿En qué se diferencian? Aunque, a pesar de que efectivamente pues el Asperger sea, como bien dices, una ramita del autismo. Yo realmente no sé, pero sí es verdad que los intereses de los dos, incluso las dificultades de los dos, son totalmente distintas. Aitami, por ejemplo, que es el Asperger, habló súper pronto, caminó, corrió súper pronto, y Aymar, que está diagnosticado de TEA, no, pues le costó caminar, no corre, no sabe correr bien, no tiene estabilidad y él habla. De hecho está empezando, habla ahora. Claro. Gracias a mucha terapia, pero no hablaba nada. Claro, porque por lo que tengo entendido, bueno, Lucía también en tu caso, no sé, pero por lo que tengo entendido hay distintos como niveles, ¿verdad? De autismo, o cuando te diagnostica según, no sé exactamente cuál fue el proceso en este caso de ustedes. A la hora del diagnóstico, bueno, no sé si... el diagnóstico en Apanate lo dividieron en dos partes, la parte sociocomunicativa y la parte conductual. A Lian, por ejemplo, en lo conductual le dieron grado 1, que significa poco apoyo, y en lo que es sociocomunicativo es grado 3, que necesita mucho apoyo. Por la Seguridad Social, sin embargo, le han dado un grado 2, un grado moderado.
que es un apoyo intermedio entre los dos. Y bueno, dentro de todos estos aspectos que estamos viendo, bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero uno de ellos, y creo que interesa muchísimo más por esta época que estamos viendo, se los comentaba antes fuera de cámara, estamos en fiestas y al final, evidentemente, como es lógico, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las fiestas. Yo no sé si ustedes en este aspecto también han notado el suficiente respaldo en el sentido de, pues oye, pues a lo mejor necesitamos determinados puntos para que nuestros niños pues, puedan acudir a ese tipo de fiestas sin ningún tipo de problema, y hasta ahora, ahí estamos viendo algunas imágenes, en el caso de San Bartolomé, sé que no han podido ir por motivos varios, pero nos consta que en este caso pues sí que fue una actividad inclusiva real, y yo no sé si ustedes han podido disfrutar de otro tipo de actividades inclusivas en otros lugares o si también echan en falta este tipo de cosas. Es que no hay pues nada, ni campamentos de verano, y yo para mí sinceramente deberían de poner más ayuda, no solamente conformarse con un día de adaptación en una feria, por ejemplo, como es ahora, solamente X horas. Al final se trata de incluir, de una inclusión con más niños, más adultos, pues deberían de poner más días. Con un día un niño no vale. Claro, no. En este caso, por ejemplo, en San Este Bartolomé... caso fue perfecto para mí. Exacto, sí. Porque además estaban con todos los niños, no era que era un día dedicado a ellos, no, es que estaba con todos los niños y además, bueno, contrataron terapeutas ocupacionales, Sí. que en este caso, bueno, sabemos que muchas veces los mamis y papis lo agradecen por el hecho de saber que están respaldados por alguien que entiende y que está con ellos y demás, pero vamos, que estábamos viendo algunas imágenes en las que los padres y madres también disfrutaron, incluso Sí, con claro. todos ellos. Sí. Lucía, yo no sé si en tu caso pues has tenido la oportunidad de poder disfrutar de algún tipo de actividad o, como decía Mónica, de campamento, de lo que sea, o si por el contrario la inclusión brilla por su ausencia, como suele decirse, ¿no? Hombre, la verdad que brilla bastante por su ausencia. No hemos tenido la oportunidad, tampoco hemos podido ir a San Bartolomé, pero es verdad que he visto fotos y vídeos de otras amigas y lo han pasado genial y les ha encantado tanto a papás como a hijos, y ahí sí se ha demostrado pues la verdadera inclusión, tanto unos niños como otros han podido disfrutar y les han dado los medios posibles, que no se trata de que no dejes de hacer una fiesta u otra, se trata de que les des un espacio también para ellos y que ellos puedan también participar. Claro, Y que no haya diferencia entre unos y otros, al fin y al cabo son niños y todos tienen ese derecho a disfrutar juntos. Claro, es que lo estábamos comentando antes, ¿no? Que cuando se dan este tipo de cosas y bueno, es que me han llegado varios mensajes ya por parte de varias familias diciendo, pues oye, agradece públicamente al Ayuntamiento de San Bartolomé y demás, pues al final es que es un claro ejemplo de que quien no lo hace es porque no quiere. Sí, sí, total. Porque se puede, ¿no? Al final. Claro. He de decir que hoy Arrecife ha anunciado también una jornada inclusiva, ahí lo estamos viendo, no sé si van a poder ir o no. Trabajo. Bueno. Yo también trabajo, pero no desistiré, o sea, yo llevaré a mi hijo, pues probaré con otro día que no esté adaptado y... Claro, lo suyo sería que lo hicieran todos los días, a lo mejor 1 o 2 horitas, Claro. y cada padre Claro. poder adaptarse Es que a ir todos y- no tenemos las facilidades de X horas y ya, o sea... Claro, no quede marcado por un día, sino Claro. por varios. Claro, es que ahí lo estamos viendo, jornada Sí. inclusiva de 5 a 8, pero claro, es un día específico, efectivamente. Exacto. Claro. Yo no sé, estamos hablando ahora del tema de las fiestas y demás, pero de resto, en general, no sé, actividades extraescolares, como bien decías, campamentos o de diario durante el curso, ¿tienen la oportunidad ustedes de, no sé exactamente en el centro que está cada una, pero tienen la oportunidad ustedes también de poder hacer una vida normal al final, por así decirlo, porque es el hecho de que por las tardes nuestros niños puedan ir a actividades extraescolares, por ejemplo, ¿no? A ver, yo fuera de que el colegio no está adaptado, porque el mío está en Guatiza, no está adaptado, pero cierto es que también nos han puesto todo tipo de facilidades con el niño. En el caso de Aitami, que está en el instituto, ya es otro mundo, ya es... Que no tiene facilidades. Ahora mismo pues está en un aula adaptada, con 2 o 3, es un grupo reducido, y se nota una barbaridad el cambio que ha pegado el niño de años atrás
a estos 2 últimos años. Es una pasada. Porque al final yo siempre pregunto lo mismo, simplemente para que la gente pueda, tanto en lo que estábamos hablando ahora de las fiestas de verano y demás, de las actividades inclusivas, simplemente para que la gente se pueda hacer una idea. ¿Qué realmente piden? No, ¿qué es lo que hace falta para que puedan darse esas actividades inclusivas? Porque yo creo que no estamos hablando de grandes cosas. No. Al final, para niños con autismo, por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere? Hombre, más que nada, personal adaptado o que quiera adaptarse a quedarse con los niños. Porque el problema de eso es que, pues, como tiene autismo, da mucho problema, nosotros no estamos adaptados para eso, para atrás. Claro. Entonces lo que se necesita, pues, más que sea un auxiliar, alguien en actividades extraescolares, en campamentos, en cualquier cosa del día a día. Claro. En tu caso, Lucía, imagino que no sé, recuérdame en qué cole estaba, pero creo que te está pasando un poco lo mismo, ¿no? Que estás viendo ya el futuro, desafortunadamente, ¿no? Pues sí, la verdad que el mes de septiembre viene un poco en la incertidumbre porque Liam entra este año al cole y sí es verdad que lo han aceptado, por ejemplo, en el comedor, pero está un poco en el aire porque, aunque no se niegan a cogerlo, todo depende un poquito de él. Si él está adaptado o no a estar pues en esas situaciones, tanto en recogidas tempranas como tardías, y tampoco sabemos si tendrá auxiliar porque Liam todavía lleva pañales y claro, estamos un poco ahí, si yo tendré que ir o no a cambiarle los pañales, entonces va a afectar un poco también en mi vida porque laboralmente tal vez tenga que reducir jornada y estamos un poquito en el aire. La verdad Claro. que viene un mes complicado. Es que ustedes, bueno, imagino que conocen a Tener y al final son todos un gran grupo que creo que sinceramente hacen un gran favor en ese aspecto porque al final pues la lucha debe ser conjunta, ¿no? La batalla y que debe ganarse además, por supuesto. Y una de las grandes luchas es el tema de la educación. Y precisamente me acordaba porque decías lo de los pañales y a Teneri pues ha tenido que ir hasta 3 veces en una misma mañana a cambiarle el pañal para que al final desafortunadamente pues poco haya conseguido y se lo hayan tenido que cambiar al niño de cole, ¿no? Y están siempre como que te pongan un auxiliar. Es que mínimos recursos, no pedimos tampoco en el mundo, o sea, son mínimos los recursos que estamos pidiendo, tanto Claro. educativos como sanitarios. Claro, porque estamos hablando o bien de un auxiliar que pueda estar en un aula ordinaria, normal, o bien un aula en clave. Claro, que teniendo un aula en clave ya tiene su profesor, su auxiliar para ellos mismos. Claro. Es un grupo reducido. Al final es lo que yo siempre digo. No son los niños los que se tienen que adaptar al colegio, es el colegio el que se tiene que adaptar a los niños. Entonces, si hay niños con necesidades, no entiendo por qué educación no pone pues, personas que estén capacitadas o que tengan los estudios o lo que sea. Hay millones de personas buscando trabajo, porque es así, que tienen sus estudios y no los contratan. ¿Por qué? Si nosotros necesitamos a esas personas. Y que además no estamos hablando ni muchísimo menos que aunque lo fuesen, porque todo el mundo tiene derecho a que cubran sus necesidades y sus derechos, porque al final son derechos, la educación es un Sí. derecho. No estamos hablando ni siquiera de casos aislados, estamos hablando de algo que lo vemos en el día a día, o sea, que es constante y que además, lo decíamos antes, en el asunto del autismo, de hecho cada vez más, y lo comentábamos antes, Mónica, nosotras fuera de cámara, porque además, bueno, vivimos cerquita, que de Guatiza hacia... No hay nada, en el norte no hay absolutamente nada de aulas en clave, nada. Si quieres un aula en clave o que tu hijo tenga un auxiliar o que tú tienes que ir del municipio, o sea, me parece súper fuerte, vergonzoso que te tengas que salir del municipio. ¿Por qué tú tienes que subir a tu hijo en una guagua todos los días, llegar a las tantas para después volver otra vez? Porque ese niño tiene terapias también. Otra vez ir a Recife o a Costa Teguise o donde tengan las terapias, o sea, el niño al final no tiene vida. Claro. ¿Por qué se tiene que mover de su pueblo o de su municipio? Claro. Porque el caso de las terapias, Mónica, Lucía, ¿cómo lo llevan en el caso de ustedes? Porque
sé evidentemente que es algo constante, como bien dices, que al final quita mucho tiempo, no solo al propio niño, sino también a los papis y mamis, ¿no? En el caso de las terapias, ¿cómo es? En tu caso, Lucía. Es por privado, son terapias ¿Privado? Costeadas por nosotros, sí. Sí, sí, O sea, que no solo lo de quitar el tiempo, sino que también es costeándoselo. Económicamente también, sí, sí. ¿Y Sí. de qué terapias estamos hablando o cuántas terapias estamos hablando? Bueno, yo con Lian trabajo mucho en casa, entonces Lian va a logopedia y pedagogía 2 veces en semana, pero porque yo trabajo con él en casa y pues bueno, me voy adaptando, pero sí es verdad que hay padres que van de lunes a viernes, Claro. entonces depende O un en mi poquito de caso, la situación claro. personal de cada uno también. O en mi caso que son 2, que uno También. va a terapia ocupacional, el otro va a logopedia, pedagogía y psicología. Entonces, ¿Cómo te las arreglas, Mónica? Es que Me me las sale hacerte esta arreglo. pregunta porque las claro, arreglo. al final pues, me refiero en el aspecto del tiempo, sobre todo, ¿no? pues intentando jugar, es muy fuerte, pero intentando jugar con que más que sea tengan el mismo horario, aunque sean centros distintos, que es mi caso. Que encima son centros distintos. Claro, porque es terapia ocupacional y Aymar va a logopedia y pedagogía. Y también es Son costeado por ustedes. todo, sí. Y en este aspecto, no sé, yo imagino evidentemente que ustedes lo han preguntado porque no hay ayudas tampoco. Hay una beca, pero la beca no te cubre, La en mi totalidad. caso por lo menos no, Claro. no cubre. Y terapia ocupacional, por ejemplo, no tiene beca, no tiene ni siquiera opción a beca. Bueno, perdonen que me quede con esta cara, pero es que, claro, cada vez que hablo con familias nuevas y demás, me entero de cosas nuevas y la verdad que me quedo anonadada, como se suele decir, no sé, es que estoy alucinada. Y no sé, claro, parece un poco raro hacer esta pregunta después de todo lo que hemos mencionado, pero ¿ha evolucionado algo desde el momento en que le dan el diagnóstico a ahora? ¿La gente se ha concienciado un poco más en el aspecto pues sanitario, de la educación y demás, pues de todo este tipo de cosas? ¿Han notado algo? ¿Alguna Yo evolución? todavía ¿O no he estamos visto cambios. estancadísimos? Nada. Mucho hablar, mucho prometer, pero poco hacer. Ahí. Madre mía. Bueno, yo lo que espero de corazón es que todo este tipo de cosas sirvan de algo, porque al final, bueno, tratamos de aportar nuestro granito de arena para visibilizar y para que la gente vea, ¿no?, que son muchísimas familias las que están pasando por todo esto, sobre todo simplemente eso, ayuda y respaldo, ¿no?, que es lo que importa. Mónica, Lucía, desearles la mayor de la suerte. En tu caso, Lucía, espero que bueno, esa entrada al cole vaya lo mejor posible. Esperemos que sí. Y Mónica igual, ¿no? Que veamos evolución y que lleguen esas ayudas y lleguen pronto. Hola. Lleguen pronto. Porque yo no sé si es cierto que ya me iba a despedir, pero hemos hablado del aspecto educativo y sanitario y me faltó una cosa que creo que también es muy importante y es del resto de la sociedad. Quiero decir, el resto de la sociedad nos hemos ya normalizado, hemos habituado, el tema de la inclusión y de, bueno, pues de ver en actividades estas del día a día o normales a niños, pues por ejemplo con autismo, con Asperger y demás, porque creo que es muy importante también que el resto de la sociedad colabore, ¿no? A ver, yo pienso que en cierta parte sí, o sea, hay un porcentaje que sí, pero también hay otro porcentaje que, por ejemplo, algo tan fácil como ir a hacer la compra, que al niño le dé pues una crisis y que te digan qué malcriado. O sea, es que encima no se cortan. Te miran mal y dicen qué malcriado. Yo le daba una torta. La frase del millón, ¿no? Sí, entonces pues ahí. Madre, o sea que también tienen que luchar contra Sí. eso. No, pues lo digo porque nosotros desde el punto de vista, quería preguntar esto, que Lucía, imagino que te pasa lo mismo, decías la frase del millón, imagino que es que te pasa lo mismo, ¿no? A ver, hay gente que sí lo entiende, lo acepta y lo respeta también, ¿sabes? Y bueno, se mantienen un poco ahí, pero también tenemos gente así que, bueno. Claro, yo lo digo y les preguntaba y no me quería despedir antes sin esta parte porque hablamos del punto de vista sanitario, del punto de vista educativo, nosotros en ese aspecto pues tenemos que estar expectantes y no podemos hacer nada, pero sí que es verdad que al menos desde el punto de vista social
sí podemos hacérselos un poco más fácil, ¿no? Y mínimamente, pues como bien decíamos, respetar y que, a ver, que no sabemos por lo que le está dando el brote a ese niño o a esa niña, que si no tenemos información, que, oye, que ese tipo de frases, pues... Quedan fuera. Quedan fuera, en total, fuera de lugar. Ahora sí, Mónica y Lucía, la mayor de la suerte sobre todo es en el aspecto de las ayudas, que es así, y nada, y para cualquier cosa ya saben que estamos aquí para seguir visibilizando y luchando y batallando por la inclusión plena que esperemos que llegue algún día. Gracias muchas a ti gracias. por Gracias dejarnos a ustedes. este huequito Sí. y este tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, y nosotros, yo me despido ya por hoy, pero no se despidan del programa y quédense en la pantalla porque tenemos una exposición, una grabación de una entrevista y exposición muy interesante que en este caso hizo nuestro compañero Domingo Rivero y es al artista, al gran artista de renombre Pedro Talló, que va a exponer en el Almacén, concretamente desde mañana mismo y hasta el mes de noviembre. Nos despedimos con este gran reportaje por hoy. El próximo 17 de agosto el Centro Insular de Cultura El Almacén abre sus puertas a la pintura de Pedro Talló, una de las exposiciones que sin duda ha levantado una enorme expectación en la isla de Lanzarote, y es que Talló destaca por crear su mundo propio. Vamos a hablar ahora una entrevista previa a esa inauguración para conocer un poco los preámbulos y cómo se ha gestado toda esta muestra en el Almacén. Pedro, gracias por acogernos en tu estudio. No, gracias a ustedes por haber venido hasta aquí. Estamos en Uga, pueblito que has estado toda la vida viviendo en Uga. Sí. Voy a empezar por Uga. ¿Por qué nunca te has movido de Uga y qué significa Uga para ti? Bueno, no, yo de Uga sí me he movido en la época de estudiante, por supuesto, pues estudié lo que eran Bellas Artes en Tenerife y terminé en Barcelona. Viví una pequeña temporada después, bueno, en Barcelona otra vez después de terminar los estudios, una pequeña temporada, y en Madrid también una pequeña temporada. Y luego estuve viviendo como 8 años en Güime, que fue del año 84 al 92. Y luego me vine otra vez aquí a Uga, está aquí en mi casa. Porque tú eres de Uga, ¿no? Sí, sí, yo soy por de eso, Uga, no, nacido en Uga. Claro, yo pensaba que mis padres se han movido siempre en torno, es decir, todos mis antepasados son gente que se ha movido en torno a lo que es Uga, ¿no? De algún pueblo cercano, las casitas y demás, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Uga significa algo dentro de tu obra? ¿Ha estado vinculada o no? Sí, claro, siempre son los cimientos. Primero que lo que es... yo entiendo, por ejemplo, lo que es el espacio y lo que es el tiempo como una entidad fluida, ¿no? Es decir, es más mental que física, porque físico es un momento determinado, es un tiempo determinado, es un entorno determinado, ¿no? Sin embargo, lo que es el peso de lo que es Lanzarote, lo que es un poco de nuestros ancestros, ¿no? Lo que es todo el recorrido cultural, y ese cultural lo pongo entre comillas porque no es la cultura de élite, ¿no? Sino es una cultura de abajo, de la base, ¿no? Una cultura que lleva lo que es el ser que habita un lugar a estar en relación con lo que es su ámbito, ¿no? Y aportar una serie de soluciones que al final es lo que es cultura, ¿no? Pero como volviendo, me hablabas de lo tradicional, yo sé que la figura de Dorotea es artesana, de hecho tus obras hay mucho también de esos novios del mojón, ese concepto. Creo que también, hablaba de lo tradicional, creo que también significa mucho para ti ese tipo de, o esa artesana en particular. Sí, por supuesto que sí. Yo recuerdo que hice una visita a Dorotea en el año, como me parece que fue en el 85, ¿no? Pues todavía no tenía 30 años, tenía como 27, 28 años, con otro amigo pintor de Tenerife que vino a visitarme aquí y fuimos especialmente a ver a Dorotea, ¿no? Y entonces en Dorotea yo vi pues quién era mi abuela, por ejemplo, quién eran mis bisabuelos, ¿no? En esa figura, esa manera de ser, esa manera de explicar, esa manera de estar, ¿no? Esa manera de entender un poco lo que era su vivencia. Y entonces eso, hombre, fui a ver a Dorotea porque ya tenía un previo, ¿no? De lo que era, por ejemplo, Agustín Espinosa y toda esta gente de La Rosa de los Vientos.
bueno, yo a entroncar con otra cosa, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar. Y sí, claro, Dorotea es fundamental en lo que era mi obra en aquel momento, pero yo siempre he tendido a entender lo que es el pasado, lo que es la cultura de lo que es a nivel insular, ¿no? Con lo que es siempre la contemporaneidad, ¿no? Entonces esa fusión de una cosa con la otra, pues lleva a lo que es mi pintura, ¿no? Bueno, el almacén, el próximo 17 de agosto, claro, todo nace de la visita de los dos comisarios, ¿no? ¿Cuál fue esa primera impresión? Que creo que vinieron a tu casa, te tocaron y te dijeron, mira, queremos hacer algo sobre tu obra. Sí. ¿Fue así? Sí, David, bueno, un poco, no tocaron porque hoy hay otros medios y tal para entablar una conversación. David Machado y Lana Corujo estaban en Madrid y me llamaron, contactaron conmigo, mira Tayo, que te vamos a proponer una exposición en el almacén, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar y tal, y lo que me dijeron a mí me convenció, ¿no? Además, a David, por ejemplo, lo conozco desde que era un niño, no de una manera continuada, lo conozco desde que era un niño porque su madre es de Yaiza, y entonces así espontáneamente, de tanto en tanto, aparecía por mis exposiciones con su madre, con su padre, ¿no? Y entonces lo conozco, entre comillas, es decir, ya hay un feeling para hablar, para entendernos, ¿no? Y sí, me encantó lo que me explicaron y eso fue hace 3 años, ¿no? Y entonces yo les dije, sí, bueno, pero yo voy lento con mis cosas, ¿no? No me interesa ya a estas alturas de mi vida ponerme acelerado a hacer historias porque no tiene sentido. Para mí la tranquilidad, lo que es el entender el tiempo como lo entiende un campesino, un labrador, es lo que me interesa, ¿no? Es decir, esa lentitud. Aras la tierra, siembras, hay un tiempo para la cosecha, es decir, hay unos tiempos largos, ¿no? Le dije 2 años, si me das 2 años, lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezamos y... Hace 2 años que se tuvo que alargar 1 año más por la pandemia, Un año más, ¿no? por la pandemia, sí. Bueno, sí. más tiempo. Sí, más tranquilidad, por supuesto que sí, sí. Vale, ¿cómo se...? Claro, yo que también soy viejo, por decirlo de alguna forma, Pedro Talló tuvo en Lanzarote un momento muy importante y de buenas a primeras un silencio. No sé si fue un silencio autoimpuesto, un silencio incluso culpa de nosotros de no estar atento a lo que tú estabas haciendo. ¿Por qué ese silencio? No, porque en un momento de tu vida has hecho tal cantidad de exposiciones ya que hacer una exposición, 2 exposiciones más, pues ya no tenía tal atractivo, ¿no? Bueno, yo ya cumplía los 65, es decir, tendría tiempo para estar jubilado. Y a pesar de tal, pues sigo no solamente con esto, sino con otras historias a nivel creativo y tal, que me interesan mucho, ¿no? El silencio es un silencio casi autoimpuesto, en el sentido de que, mira, no me interesa tanto el hacer exposiciones, sino me interesa más trabajar, ¿no? Yo no he dejado de trabajar nunca, ¿no? Es decir, durante este tiempo que tú dices de silencio, yo trabajo cada día de una manera cotidiana, como trabaja eso de un labrador, un campesino, ¿no? Que todos los días tiene que moverse. Lo que era hacer exposiciones, pues no me motivaba ya, ¿no? No me motivaba porque eran, venga, exposiciones, yo he expuesto, por ejemplo, por Canarias, lo que es Tenerife, lo que es Gran Canaria, Lanzarote, a nivel nacional, he participado en Arco, yo qué sé, en Baleares, en Italia, en Suiza, en Alemania, ¿no? Y este tipo de movimientos llega un momento en el cual dices, mira, 55 años, vamos a tranquilizar la cosa, porque vale más hacer una obra tranquila, que es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es reflexionar a través de lo que es la pintura o de lo que es el arte a nivel general, ¿no? Y es un silencio que, bueno, no ha sido tal silencio porque ha sido un tiempo de mucha reflexión, de mucho trabajo en lo que es el estudio de una manera tranquila y no estar trabajando para exposiciones. Trabajar para exposiciones es complicado, sobre todo si vendes obra, ¿no? Porque cada exposición necesitas hacer obra nueva y al hacer obra nueva te lleva unos ritmos de que tal fecha tienes que cumplir, tal fecha tienes que cumplir, ¿no? Yo llevo pintando lo que es, bueno, trabajando con arte y tal, desde que tenía 14 años, ¿no? Después vino lo que es la época de estudiar Bellas Artes y en el año 77, por ejemplo, podríamos decir que en 1977 ya arranco un poco lo que es la parte más profesional, ¿no? Participé en una exposición en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, con una colectiva y demás, y de ahí ya pues arranca un poco todo, ¿no?
Y entonces ya, vamos, llegaron momentos donde hacía 3 o 4 exposiciones al año individuales, ¿no? Fuera de aquí, por supuesto. Pero a lo mejor, me refiero, ese autosilencio, pero a lo mejor olvido, ¿tú crees que ha habido a lo mejor por parte del mundo cultural de Lanzarote, de las instituciones, oye, no darle la importancia realmente que tiene tu obra? No, ni mucho menos, no. Es decir, yo nunca, por lo menos mi pensamiento, no es ir pidiendo limosna a las instituciones, es decir, yo no trabajo para instituciones, yo trabajo porque lo que me gusta realmente es reflexionar, ya digo, a través del arte, ¿no? Reflexionar, ¿qué es lo que reflexionas? Pues lo que es la vida, lo que es el entorno, lo que es tu lugar, lo que es el tiempo que te ha tocado vivir, qué cambios han habido a lo largo del tiempo, ¿no? Todo eso me interesa reflexionarlo, pero solamente como experiencia de vida propia, ¿no? Las instituciones no pueden estar ahí para que nosotros los artistas vayamos a mendigarles, tendrán que tener sus proyectos políticos, ¿no? Sus proyectos para que la gente, pues, en cierta manera, al fin de cuentas, vote. ¿Qué proyectos tienen? Pues si a los artistas les interesa, pues esta parte, este sector de la sociedad les votará o no les votará, ¿no? Y quizás a lo mejor el artista actual se ha acostumbrado mucho a depender de las instituciones para hacer su obra. Sí, bueno, el artista actual depende mucho de las instituciones, depende mucho de itinerarios culturales, depende mucho de una especie de endogamia a través de tú me haces aquí, yo te hago allí, lo que es el comisario, ¿no? Al fin de cuentas, el artista de hoy es el comisario. Por ejemplo, en las bienales, un comisario propone un tema, es el artista estrella, es decir, yo propongo esto y ustedes trabajan para mi proyecto. Eso habla, por ejemplo, Fernando Castro Flores, tiene un libro que se llama Contra las Bienales, un crítico de arte muy importante a nivel nacional, internacional también, filósofo, trabaja con cuestiones de arte y tal, ¿no? Creo que por aquí ha estado dando alguna conferencia. Pues tiene un libro escrito que se llama Contra las Bienales, me parece que es de 2014 o algo así, y precisamente habla de esto, ¿no? De que los comisarios se han empoderado de lo que es el mundo del arte y entonces a través del comisariado, que gana mucho dinero, el comisario propone, vale, voy a traer artistas de Brasil, de Colombia, para hablar de sitios así de habla hispana, de México, los traemos aquí, yo te los traigo y después yo te llevo mis artistas a tu lugar y yo propongo ahí hacer una bienal allí, tú lo propones aquí, es decir, ese tipo de cambalaches, ¿no? No digo que eso ocurra aquí, ni mucho menos, pero ocurre a nivel internacional y hoy das una patada y hay bienales en todo el mundo. Es lo que, bueno, ya llevan, según Fernando Castro, dice que las bienales están ya en decadencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Al fin de cuentas se ha convertido en una experiencia y en un atractivo más de un lugar desconocido para potenciar el turismo, ¿no? Vale, vamos a entrar en el almacén, entramos ese día de la inauguración. El almacén, es decir, se ha abierto de par en par a la obra de Talló, porque ahora mismo tenemos la sala al cubo, tenemos al aljibe, hay una pequeña, es decir, va a ser el almacén la obra de Talló, ¿no? No va a haber todo va a ser Talló. ¿Cómo te has planteado esa exposición? Bueno, primero, ¿qué te pareció cuando te dijeron, te damos todo el almacén? Yo no sabía que me iban a dar todo el almacén, ni yo le dije a David, ¿de cuánto espacio voy a disponer? Me dijo, vamos a hacer una exposición en el almacén. Yo tenía el concepto de almacén, sí, yo he ido y he visto que hay otras partes más arriba que son nuevas y demás, ¿no? Pero yo el concepto de almacén que tenía, donde yo he expuesto, eran los aljibes de abajo, ¿no? Los aljibes y el pasillo aquel, ¿no? Y para mí con eso era suficiente, ¿no? Tenía un atractivo que digo, pensé, digo, fantástico, bien, vamos a hacer una exposición en el almacén. Además me gusta trabajar mucho con gente joven, porque la gente que es mayor que yo ya el tirón que tienen es de pocos años, ¿no? Y la gente que es más joven que uno, pues pueden tener un tirón, bueno, tienen un tirón de historia mucho más larga, ¿no? De cara al futuro, me refiero, ¿no? Y entonces también relacionarme con la gente joven me motivaba bastante, ¿eh? Cuando me dijeron que eran todas esas partes, digo, mira, pues bueno, yo llevo 4 años últimos trabajando obra de mi colección, que es obra que he trabajado a lo largo del tiempo, que es la que está en esta exposición. En los últimos 4 años las he estado terminando porque las he considerado que ya está bien y que hay que terminarlas, ¿no? Y a eso le voy a añadir una serie de obras, pocas, que van a señalar un poco la trayectoria, si convertirse en eso, en una especie de una exposición de estas de un artista que expone la obra a través de todos sus años y demás, ¿no? No es eso, es una exposición actual.
Y entonces ahí me iba muy bien todo esto. Entonces elaboré una serie de conceptos que iría muy bien para cada uno de los espacios, ¿no? Sobre todo hay la sala grande, esta que tú llamas cubo, es en la que va a estar lo que es la parte, se llama espacio antropológico, ¿no? Es una parte que entronca lo que es mi obra primera, que ha estado, esa obra pertenece a mi colección y tal, pero ha estado ya expuesta en diferentes lugares, ¿no? Entre ellas algunas, hasta dos, tres piezas probablemente, que son las que tengo de esa época, han estado en Arco, ¿no? Han estado expuestas, por ejemplo, en la Galería Moriarty, también en Arco con Moriarty y demás, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo, pues tengo obras también que han sido para mí como unos paredones, podríamos decir, dentro de lo que es mi tiempo de profesión. Y a eso le ha ido añadiendo algunos de estos puntos que yo considero que son importantes. Pero en todas las salas hay una fusión de cosas de antes, muy pocas, que marcan un poco lo que es la base de mi argumentario, con obras actuales. Esa es una de las salas, ¿no? El espacio antropológico. Arriba, arriba hay como dos, ¿cómo se llaman? Dos trojas o altillos, ¿no? Una de ellas es la que está a la derecha, sí, entras a la derecha, fuera de tiempo, a la izquierda fuera de espacio, y luego en los aljibes está una que se llama contexto vestigial. A mí me interesa mucho lo de vestigial, es recuperar cosas que se han olvidado a través de lo que es la cultura actual, de la cultura anterior, ¿no? Cosas que yo considero que son muy importantes y que se han dejado de lado, ¿no? Y después otra sala, otra de los aljibes se llama que es la que es oscura, ¿no? Que es la de proyecciones. No, es uno de los aljibes. Como si fueran fronteras fluidas, ¿no? Entonces ese espacio con lo que es el anterior tiene mucho que ver, se conecta a través de lo que es el pasillo, y entonces ahí en el pasillo hay de los dos, ¿no? Hay elementos de las dos vertientes. Todo esto forma parte de una sola visión, es decir, hay mestizajes entre unas salas y otras, ¿no? Y todo forma parte de lo que es mi obra, ¿no? Deslizamiento fronterizo se llama la parte aquella, ¿no? Porque uno le da un nombre, pero el concepto que uno tiene es más amplio de eso, ¿no? Pero al darle un nombre ya se te va un poco, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando, son unas 100 obras, ¿no? Creo, ¿no? 100 obras con unas 13 instalaciones, que las instalaciones pues ya forman parte de objetos, con lo que son las obras forman parte de todo eso. Hay obra que es un poco de fotografía, pero no la fotografía entendida como fotografía artística, sino son fotos que pertenecen a lo que son mis archivos, ¿no? Algunas de ellas han estado publicadas en prensa y demás, y también tiene que ver con lo que era un poco mi niñez, ¿no? Hay unas fotos, por ejemplo, en uno de los objetos que se llama es cultura viviente, es una amasadera, donde la gente antes pues amasaba el pan, y eso viene de casa de mis familiares, de casa de mis abuelos y tal, y mi madre pues al final pues acababa para lo que era los cereales, ¿no? Lo que es el millo, lo que es el trigo, lo que son las lentejas, quitarle las piedritas esas, ¿no? que siempre aparecen. Bueno, jugando entre líneas, ¿no? Que es el título de la exposición, un poco una línea de tu vida, una línea de tu obra, ¿no? Ahí vas a estar un poquito mezclando todo, ¿no? Sí, jugando entre líneas tiene ese tipo de conceptos, ¿no? Donde nada es fijo, sino todo se mueve. En realidad el juego es el hacer, o el juego es el vivir. Las líneas son los diferentes argumentarios que hay entre lo que es el pasado, lo que es el ahora, lo que es el futuro, lo que son las diferentes visiones entre el otro y yo. Y la palabra entre es fundamental para mí, ¿no? Porque es relacionar, es cómo te relacionas, jugando el entre ese es cómo te relacionas con el otro, con lo nuevo que va surgiendo, ¿no? Ese diálogo entre civilizaciones, entre culturas, entre entornos, entre lo que es espacio, ¿no? Pues me interesa muchísimo, ¿no? Bueno, Pedro, pues nada, ya estaremos en esa exposición que se prolongará hasta el mes de noviembre, así que hay tiempo para ir a visitarla con tiempo, como te gusta a ti, sin muchas prisas, que eso ya la dejamos para aquellos que quieran ir por otro mundo diferente a que no es el tuyo, estoy seguro.
Seguro que no, ¿no? Porque toda mi vida, pues eso, la lentitud, la tranquilidad, la calma, eso viene un poco aunque parezca a veces malo decirlo, en la genética de uno, ¿no? En la genética no solamente en la genética de tus antepasados, sino cómo se movían tus antepasados, a qué ritmo iban, ¿no? Y qué ritmo tenía uno cuando era pequeño. Pues yo ese ritmo lo he prolongado a lo largo del tiempo y es un ritmo que me interesa, el ritmo al cual me interesa vivir y reflexionar, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista de Pedro Talló. Eso sí, el próximo viernes 19 a las 7:30 de la tarde será la inauguración y si quieren, ya saben, tienen hasta el 5 de noviembre o hasta noviembre, no sé exactamente el día, para visitarla.